Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de abril del 2026. Vamos a continuar con la lectura y la meditación de la Biblia con el libro de Números, capítulo 22. Números 22. Con el capítulo 22 de Números encontramos uno de esos relatos muy singulares que tiene la Biblia. El pueblo de Israel ha llegado a los montes de Moab. Se ubica en lo que hoy es Jordania, al frente de la Tierra Santa, hasta donde Moisés llegará. Moisés llegará a un lugar conocido como el Monte Nebo, donde él contemplará toda la tierra prometida. De hecho, desde ese lugar se puede ver toda la tierra prometida y desde allí pues partiría a la presencia del Señor. Acordémonos pues que Israel es un pueblo que viene marchando ya a estas alturas 40 años en el desierto, donde definitivamente lo que el Señor ha hecho con ese pueblo ha sido notorio en todo, digamos, en todos los pueblos que lo circundan y pues se está acercando solo de paso a este lugar llamado Moab. Los moabitas son descendientes de Lot. Acordémonos que Lot tuvo dos hijos de forma incestuosa con sus hijas. Y Moab es uno de los hijos de Lot, y este pueblo es descendiente de ellos, y va a ser un pueblo que constantemente va a tener conflicto con el pueblo de Israel. Igual que em, los descendientes de Esaú, los edomitas, que van a ser vecinos también de Moab, van a ser pues de esos pueblos que van a presentar oposición al pueblo de Israel. Bueno, aquí tenemos una escena bien interesante que empieza en el capítulo 22 de Números y termina en el capítulo 24, y es donde aparece un personaje que a propósito em, pues todo indica que no es un personaje ficticio, es real. Hay unos escritos que se encontraron en Jordania donde aparece este personaje que es Balaam, ¿sí? Balaam, como un vidente, un adivino, pues muy reconocido, muy famoso. De nuevo, está citado, de hecho, en unos escritos que encontraron en Jordania en el siglo pasado, y donde se menciona literalmente este mismo nombre que aparece aquí en la Biblia. Entonces la Biblia pues, nos está trayendo un personaje que efectivamente existió. Bueno, ¿quién era este Balaam? ¿Quiénes son estos personajes? Vamos a leer un poco el principio del capítulo para que entendamos esta historia. Es una historia muy singular que muestra claramente la soberanía del Señor. Y cuando hablamos de la soberanía del Señor es que el Señor tiene autoridad, ¿sí? Y Él decide hacer lo que le parezca y pues contra lo que el Señor designa, ¿cómo y pues qué nos podemos nosotros oponer a esto? Así que dice el principio del capítulo 2: partieron los hijos de Israel, acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Estamos al lado oriental de la tierra prometida. Acordémonos pues que el pueblo hebreo dio toda la vuelta hacia el oriente y tenían que, era la parte más, digamos, más sencilla para conquistar la tierra prometida. Por el otro lado occidental, pues tenían los enemigos, los gigantes. Ya están allí, a puertas de entrar a la tierra prometida, pues de hecho están al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos,
como lame el buey la grama del campo, y Balac, hijo de Zippor, entonces era rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te pido, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda hacerlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Bueno, digamos, esta es toda la tesis del asunto que se va a desarrollar en estos cuatro capítulos. De nuevo, está el pueblo de Moab, ¿sí? Vecinos de los madianitas también, y vienen, se habla, como les dije, se está hablando de lo que el Señor ha hecho con este pueblo. Eran muchísimas personas, podrían llegar a ser, no sé, tal vez 2 millones de personas, era muchísima gente, y ellos tenían un objetivo, solo que tenían que pasar pues por las tierras de este hombre. Aquí aparecen dos personajes, entonces Balac, el rey de Moab, que busca incluso alianzas con sus vecinos para contraatacar al pueblo de Israel, y aparece Balaam, como un vidente y adivino. Ahora, bien singular la manera como Balac pretende detener el avance del pueblo hebreo, porque no lo pretende detener con una confrontación militar, ¿sí? Obviamente él ya sabe que el pueblo hebreo ya había tenido unas victorias. Acordémonos cuando Josué se enfrenta al pueblo de Amalek, cuando Moisés levanta sus manos y cuando Moisés mantiene sus manos levantadas, y el pueblo hebreo prevalece y vence a Amalek, entonces ellos saben que una confrontación militar va a ser desventajosa para ellos, pues ya conocen lo que el Señor había respaldado a este pueblo, entonces lo que pretende es maldecir, ¿sí? Ahora, tenían por cierto, entonces, que sobre este pueblo había una bendición, ¿sí? Y que la única manera de que su avance a la conquista fuese interrumpido es que esa bendición se contrarrestara. Balaam, que era el profeta, o más bien un vidente, un adivino, tenía mucha reputación, insisto, se encontraron los escritos adicionales fuera de la Biblia que hablan de este hombre, de su poder de clarividencia, de su poder de adivinación y de su efecto, tanto que pues Balac lo contrata para que maldiga al pueblo de Israel. Bueno, esto es un juego de palabras también muy interesantes que encontramos en la Biblia. Balac, este rey de Moab, bueno, fácil confundirlos, Balac y Balaam, ¿sí? Estos son los nombres. Balac es el rey de Moab que contrata a Balaam, que es el vidente y adivino. El nombre de Balac quiere decir devastador. Y el nombre de Balaam quiere decir devorador del pueblo. Entonces, imagínense esta alianza o esta sociedad con estos personajes, con estos significados que no son indiferentes al texto bíblico, a lo que nos quiere mostrar. Entonces, un devastador contrata a un devorador del pueblo para que maldiga al pueblo de Israel. Esa es la intención, ¿sí? Ese es el plan. Como no lo puedo confrontar militarmente, entonces lo voy a hacer a través de la maldición. O sea, voy a bloquear el beneficio que este pueblo tiene de parte de Dios y lo voy a hacer. Esta estrategia, además, es una estrategia muy peligrosa, pero que también lo utilizan muchas personas que andan en no muy buenos caminos, ¿sí? El tema de maldecir, de conjurar, el tema de oponerse de manera espiritual, ¿sí? Bueno, vemos que mucha gente ha utilizado este tema de brujería, conjuros, hechicería, bueno, no sé,
agoreros, bueno, con todo lo que la misma Biblia advierte que no se debe practicar y lo hace para lograr algún tipo de beneficio, ¿sí? Seguramente en algún momento usted ha escuchado personas que dicen que lo cerramos, que lo rezamos, que lo atamos, bueno, y utilizan un montón de elementos que tienen que ver con brujería, con hechicería, con conjuros, ¿sí? De maldición. Entonces, yo no, yo necesito la victoria, entonces acudo a estas prácticas o necesito que un contrincante o un opuesto eh, se quite del camino, entonces también pues hago estas prácticas. Hay muchas personas que lo hacen, ¿sí? Nosotros todos lo reunimos en una sola palabra, brujería, pero se hace, lo hace. Y aquí lo vemos también como Moab acude a este tipo de prácticas para oponerse al pueblo de Israel. Pero aquí hay algo bien interesante. A veces los creyentes y pues le terminan teniendo más miedo a estas cosas, a estos actos de oscuridad, de conjuros, de maldiciones, de oposiciones, y pues, digámoslo, ceden ante esto. Y aquí hay algo bien interesante en esta historia, porque vamos a ver cómo definitivamente la bendición del Señor va más allá de cualquier otra cosa o cualquier otro intento de lo contrario, ¿sí? Balak definitivamente pensaba y creía en el poder de las palabras y de la maldición de Balaam. Bueno, aquí hay una cantidad de elementos muy importantes para tener en cuenta. Uno, pues esta oposición espiritual que no la podemos negar de que en verdad hay una lucha espiritual y que hay instrumentos de las tinieblas, ¿sí? Hay personas que obviamente trabajan con este tipo de cosas buscando beneficios o simplemente buscando también oponerse. O sea, eso es real, eso no es una fábula, eso no es un cuento. Y el hecho de que nosotros neguemos algo no quiere decirte que no exista y no sea real. Entonces, partamos de ese hecho que existe, que es una manera de oposición, que la oposición no solo es física, material, sino que también hay una oposición espiritual y que hay personas que acuden a esto para lograr éxitos o para lograr oponerse o acabar una obra, ¿sí? Por eso es muy importante nosotros mantener una vida devocional, una vida de oración para también discernir estas cosas. A veces en la ignorancia o en el simplismo abrimos ciertas puertas, no advertimos, no discernimos estas malas intenciones. Eso por un lado. Por otro lado, una realidad también muy preocupante y es como este vidente, este adivino, se convierte en un asalariado. Tenía una habilidad espiritual, ¿sí? Él tenía una habilidad espiritual, una capacidad de clarividencia, pero como por los réditos económicos, pues lo vende, ¿sí? Está vendiendo una habilidad que en las manos del Señor hubiese sido seguramente muy útil, hubiese sido para mucha bendición, pues este hace de una habilidad espiritual un negocio, ¿sí? Un mercado. Entonces, así Balak le ofrece ciertos beneficios materiales a Balaam, que obviamente Balaam acepta, que obviamente pues seduce en el corazón de Balaam. Entonces también nos muestra esta historia, esa triste realidad que muchos con habilidades espirituales seguramente que de la mano del Señor hubiesen sido muy útiles para bendecir a otros, para honrar a Dios, para bendecir a su entorno, pues este lo usa como un beneficio económico. También lo sabemos, sabemos que estas prácticas espirituales o pseudo espirituales son un gran negocio, gente paga cantidades de dinero para todos estos conjuros, para, no sé, que les vaya bien en un negocio, para quitar a un competidor del camino. Y aparece este personaje entonces, Balán, que se vende, ¿sí? Que es
digámoslo así, un mercader de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tanto así que Dios le habla a Balaam, y esto es impresionante, o sea, el Dios de Israel le habla a Balaam, y Balaam inicialmente tiende como a no aceptar la oferta de Balac, porque pues Dios le habló. Solo que lo que Balak le está ofreciendo es tan eh, tentador que Balaam trata como de llevar la cosa hasta que sienta que Dios le da la autorización para acceder a lo que Balak quería. ¿Qué era lo que Balak quería? Balak dice, te ruego que maldigas este pueblo porque es más fuerte que yo. O sea, yo no lo puedo hacer de manera, como les dije, una confrontación militar, pero de pronto con la maldición posiblemente lo pueda herir y lo pueda echar, porque le dice y reconoce sus dones. Todo lo que tú bendices será bendito y todo lo que tú maldices será maldito. Efectivamente, Balaam tenía una reputación en este tema espiritual y por eso Balak invierte una cantidad de dinero y le paga. Pero Dios se le aparece en el versículo 12 y le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Balaán dijo que no podía, esto generó que le pagaran más, o sea, cotizó un poco más a Balaán y como les dije ahora, fue tan tentador que pues el Señor termina y la insistencia de Balaán, que el Señor termina diciéndole, listo, está bien, vaya con ellos, ¿sí? Vaya con ellos, pero usted va a hacer lo que yo le diga. Y para confirmarle y demostrarle que el Señor estaba por encima de todo, vieron una escena bien dramática que es el encuentro, o más bien lo que le pasa a Balaán con su medio de transporte, que era un asno. Y este animal, bueno, aparece como un proceso donde esta asna ve el ángel del Señor. Esto se interpreta generalmente como una teofanía, una aparición divina. Y en esta aparición que no percibe Balaam, sí lo percibe el asna. Y esta asna cuando lo percibe, pues se frena eh, eh, y llega el punto en que esta asna ya se asusta tanto que se frena, Balaán la golpea insistentemente y el Señor hace un milagro interviniendo en esta asna, haciéndola hablar, reclamándole a Balaán de por qué le habla. Bueno, esto es como para uno morirse del susto que esté golpeando su animal, el que lo está llevando, y que éste le hable y le pregunte por qué me golpea. ¿Sí? Es el Señor que se le opone, y más que oponérsele al camino, el Señor le estaba demostrando su poder para que en verdad él lo pensara dos veces. Sí, seguía ese camino de mercadear con la espiritualidad o de verdad entendía que debía obedecer el poder soberano del Dios del universo que quería, que había decidido bendecir al pueblo de Israel. Bueno, aquí aparece esta escena. Yo sé que usted más adelante va a poder leer este relato bien interesante. Y por eso también aquí hay un tema bien llamativo, y es que como un hombre que tenía una habilidad espiritual, que lastimosamente no usaba para la gloria de Dios ni para el beneficio de los hombres, sino que lo usaba para su propio beneficio, ¿sí? Tenía poderes de clarividencia, era vidente, eh, cómo este hombre, pues soberanamente no usa sus palabras, ¿sí? Para el bien, sino que las usa para su propio beneficio. Y por otro lado, en la soberanía, poder y autoridad del Señor, pues coloca a hablar un animal que no está, digámoslo de alguna manera, destinado para esto, ¿sí? Que no está habilitado para esto, ¿sí? Muestra la soberanía del Señor de verdad para que cualquiera que el Señor decida usar puede ser usado. ¿Sí? Y durante muchos años en mi camino en el Señor, yo he escuchado la expresión, si el Señor hizo y permitió que un burro hablara,
que un asno hablara, ¿por qué el Señor no me puede usar a mí? Y es cierto, suena un poco eh, hilarante, pero de verdad es cierto. No hay cosa que el Señor no pueda hacer, ¿sí? Y en la Biblia hemos tenido hombres y mujeres que en algún momento trataron de escabullirse el llamado del Señor creyendo no ser aptos, pero en las manos del Señor, pues cualquiera puede ser apto para ser su siervo. Bueno, la historia avanza y pues no me puedo adelantar a la lectura que sigue, pero hay algo que quiero que quede claro antes de que oremos. Ningún devorador, acordémonos que Balaam quiere decir devorador del pueblo, y ningún devastador humano, acordémonos que el nombre de Balac quiere decir devastador, puede prevalecer contra la bendición divina. Aquí estamos viendo dos hombres con cierto poder, pues estamos hablando de el rey de Moab y estamos hablando de un vidente, de un adivino con mucho poder, con mucha reputación, que tenían un propósito de devorar y devastar al pueblo del Señor, pero nada de esto puede prevalecer contra la bendición que el Señor ha establecido, ¿sí? Lo que el Señor ha querido bendecir, no lo va a maldecir nadie, por más poderoso que se crea. Y si el Señor ha querido bendecirnos, ¿sí? Esa bendición va a prevalecer sobre cualquier intención negativa. Por eso es mi decisión sabia e inteligente venir a refugiarme bajo las alas del Señor, ¿sí? Venir a ampararme bajo la soberana autoridad del Señor. Es muy posible que por envidia, que por celos, que por contiendas, pues vayamos a tener oposición. Eh, es normal, el Señor dijo, imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien estos tropiezos se dan. Dentro de este camino de fe y de bendición están y hacen parte que haya oposición, adversidad, que haya obstáculos. Muchas personas en su debilidad, mire que todo esto partió de que Balac se sentía inferior al pueblo de Israel, ¿sí? Se sentía más débil. Y al sentirse más débil, pues acudió a alguien que él consideraba más fuerte, pero digámoslo, en el mal sentido. Si yo sé que yo soy débil, pues tengo a uno que es más fuerte, que es mi Señor. Y que lo que el Señor determine para mí, nadie se le puede oponer. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos en fe y en convicción y en la certeza de lo que el Señor le ha hablado a cada uno, en lo que el Señor le ha prometido a cada uno, porque en verdad, como a veces hemos orado y dice la Escritura, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que por más fuerte que sea la oposición, que se puede sentir, o sea, no quiere decir que no se sienta, claro que se puede sentir el obstáculo, el freno, la adversidad, pero mayor es el Señor. Y lo que el Señor determinó que es bendición, nadie se puede oponer. Puede que esta oposición genere lentitud en el proceso, puede que esta oposición genere distracción en el proceso, puede que esta oposición genere que se dilate un poco el proceso, pero nada se puede levantar en contra. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Pues yo debo acudir al escrito, está, a la certeza en lo que el Señor dijo, postrarme delante de Él y que Él se levante a favor mío. Bueno, Señor, cuando uno mira los salmos, son oraciones, muchos de ellos, que se conocen como salmos imprecatorios, donde en el desespero David está pidiendo, Señor, defiéndame del enemigo, defiéndame, yo no puedo, en serio, yo no puedo. Hay cosas que ni las entiendo, Señor, pero defiéndeme del enemigo. Si esto que está pasando en mi vida viene de una oposición, de un obstáculo. Hay cosas que, o sea, no todo es del enemigo, eso también tenemos que discernirlo, porque no nos podemos volver, y permítanme decirlo de esa manera, como diableros de ver que todo es el enemigo. No, hay cosas que vienen de nosotros mismos, nuestras pasiones, deseos, nuestro egoísmo. Hay cosas que vienen de las circunstancias mismas con la interacción con el mundo
pero hay muchas también que vienen como posición del enemigo. Cuando yo las discierno, pues tengo que pararme firme de la mano del Señor y que Él sea defendiendo lo que Él mismo quiso bendecir. Lo que el Señor determina no lo va a parar nada ni nadie. Por eso, en este sentido, yo personalmente siento mucho temor y me da mucho pesar de muchos que se denominan cristianos o creyentes en el Señor que profesan la Biblia y se oponen abiertamente al pueblo de Israel y sacan una cantidad de argumentos que este pueblo no es el pueblo de Israel, que esto es un estado laico, bueno, todos los argumentos que quieran sacar, pues allá ellos. ¿Sí? Allá cada uno con camuflar su insensatez y darle argumentos lógicos, echándose una maldición encima. Yo no puedo maldecir lo que el Señor quiso bendecir. Y ojo con esto para terminar. Una cosa también es que se levanten oposiciones en contra mía y yo tengo que acudir a aquel que me puede defender como mi refugio, pero ojo. Muchas veces nosotros, por la insensatez, por la necedad, por la arrogancia, por la soberbia, por el orgullo, por lo que quiera, nos oponemos a lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Y en eso hay que tener temor, porque usted puede decir, no, eso no es de Dios. ¿Quién puede juzgar eso? ¿Está tan seguro para decir que no es de Dios? No, eso, Dios no está con esta persona porque no sé, no está como con el tema de la bendita cobertura espiritual. Entonces ven un ministerio pequeño, independiente, no, no tiene cobertura. Tal vez están maldiciendo algo que el Señor quiso bendecir. Tal vez están oponiéndose a algo que el Señor quiso hacer. ¿Quién dijo y dónde dice que para poder servir al Señor tiene que haber una estructura rígida y súper compleja y que exista de toda la vida? Ahora, todo empezó grande, todas las cosas, todas las misiones, todas las obras empezaron hechas, todo empezó estructurado, todo empezó con todo un bagaje, una historia. No hubo inicios pequeños, no todo empezó de manera pequeña, parroquial. Entonces, a veces también nosotros en nuestra arrogancia podemos estar, qué miedo, levantándonos en contra de algo que el Señor ha determinado, ¿sí? Y pues vamos a ver más adelante las consecuencias de esa oposición necia e insensata. De nuevo, uno, lo que Dios quiere hacer con nosotros, nadie se va a oponer. Tarde que temprano se va a cumplir y depende de nosotros pararnos con el Señor y creer que Él es nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestra defensa. Pero dos, no podemos caer en la insensatez de juzgar algo cuando Dios lo haya querido bendecir. Y les puse el ejemplo de lo que pasa con el pueblo de Israel, que se han equivocado, que le dieron la vuelta al Señor, que ellos no recibieron al Señor como dice Juan 1. Sí, pero aún así, cuando ustedes miran en la carta a los romanos, Pablo le dice a los romanos, no quiero que ignoréis, y habla del misterio que hay de la bendición al pueblo de Israel. Y el Señor claramente dijo, benditos los que bendigan a ese pueblo y malditos los que lo maldigan. Entonces sígale echando lógica, su lógica y la lógica de los progresistas para que usted incurra en una maldición innecesaria. ¿Qué dice la Biblia? Ore por la paz de Jerusalén, que sean restaurados, dice sus hermanos. Así como hay que orar por la paz de nuestro país y del mundo, claro que sí. No, no, no podemos orar solo por la paz de Jerusalén, pero hay que tenerlo presente. Eso es bendición. Y que nosotros no estemos oponiéndonos a una obra que el Señor ha determinado, porque Él soberanamente la determinó y ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Empezando esta semana, Señor, te presentamos nuestras vidas con gratitud. Gracias por la Semana Santa que pasó, por los que tuvimos la oportunidad de buscarte, de agradecerte y honrarte por la obra que hiciste en la cruz, por haberte levantado de la tumba, Señor, y haber ascendido a los cielos. Te damos gracias, Padre eterno, porque hoy reconocemos que todo lo que somos, tenemos, hacemos, proviene de tus manos prodigiosas.
te quiero presentar esta semana que estamos comenzando. Danos dirección, danos protección y danos provisión, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos para ver lo que oímos con fe. Guarda cada vez que salgamos, entremos, Dios mío. Bendice a los que nos bendicen. No le tengas en cuenta a los que nos maldicen y cuídanos a nosotros de maldecir lo que tú has querido bendecir. Por el contrario, danos discernimiento para siempre asumir la postura adecuada respecto a nuestra fe. Gracias por estar en medio de nosotros y darnos tu palabra para encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.